unimos a tu sonido, a tu voz. Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, saludos a Hola, todos. Bendiciones, estamos acá en nuestro tercer programa, podríamos llamarle, de esta serie Cimientos Eternos. Y hoy día tenemos la bendición de poder estar junto a Hernán Donoso, amigo, que podamos disfrutar este tiempo juntos. Creo que va a ser un tiempo de edificación. Hemos venido viendo de parte del Señor todo lo que es el tema del fundamento o el cimiento. Creo que la iglesia en este último tiempo hemos tenido un aceleramiento en la luz, un avance en distintas cosas, aún movimientos, creo que de pandemia, indudablemente la iglesia cambió rotundamente y hemos visto unos movimientos, pero creo que en esto también se han generado como algunos desajustes o cosas que no hemos ido dando cuenta, que es necesario de alguna forma poder mantener el rumbo, el caminar, ese poder caminar en las obras eternas que el Señor preparó, el poder tener esa firmeza, ¿cierto?, en lo que el Señor ha pensado para la iglesia. Y de alguna forma creo que Dios nos llama en este tiempo a mantener estos cimientos estables para que podamos edificar algo, ¿cierto?, sólido para nuestras próximas generaciones. Y creo que este espacio es para eso, para hermanos que están buscando el caminar en comunidades, el que están buscando el caminar en el vínculo, ¿cierto?, del amor, que están buscando, ¿cierto?, el buscar esta iglesia de reforma genuina, donde verdaderamente yo creo que la base es oír al Señor y ser guiados por el Espíritu, pero en esto también se van dando deformidades, desvíos, y creo que es importante que podamos tener este amor maduro, esta firmeza. Y bueno, hoy día junto a Hernán vamos a estar compartiendo sobre esto, un conversatorio, un poder disfrutarlo. Sé que va a ser de riqueza para todos y que podamos disfrutarlo juntos. Así que oramos, Padre, te damos gracias por este espacio que tú abres de donde podemos, Señor, presentarnos delante de ti, donde podemos disfrutar de tu riqueza. Te pedimos, Señor, que tú seas el que abra nuestro entendimiento, el que guíes este tiempo, que podamos, Señor, estar atentos a tu consejo, a tu guianza, y que pueda ser un tiempo disfrutable. Creo que es parte del reino. El reino de Dios es justicia, paz y gozo, y creo que es lo que anhelamos, lo que vivimos. Señor, estos tiempos son de deleite, y que podamos también el poder velar, el poder cuidar de lo que tú estás trayendo también en este tiempo de tanta revelación, tanta profundidad, el poder atrevernos también, el poder abrirnos a cosas nuevas. Así que, bueno, hoy día compartíamos, venimos con algunas conversaciones con Hernán ahí en distintos lugares y se ha dado este tema del poder transicionar de alguna forma de, del- de los modelos que venimos caminando, donde a veces vamos perdiendo la riqueza de la identidad, de lo que somos. De alguna forma vamos estancándonos también en cosas como vamos caminando. Y algo que yo le comentaba a Hernán por interno, esto de que hemos venido en este último tiempo entendiendo el sabernos hijo, el sentirnos hijo, el poder tener clara esa identidad de hijo, que creo que es fundamental y es plataforma, es nuestra plataforma de todo lo que somos, el sabernos hijo y que tenemos un solo padre. Creo mm, que eso es algo que tiene que estar en nosotros firme. Y lo otro era el tema del amor, creo que el sabernos amados. Si hay algo que ha distorsionado la forma de caminar de la iglesia y que ha generado este activismo, esta productividad sin propósito, esta máquina, ¿cierto? Que le hablábamos en la última reunión con Simón, era que tiene que la iglesia tener una plataforma de amor, es decir, el fundamento en sí, el único fundamento es el amor, no hay otro fundamento. Y en esto yo le compartí a Hernán que es clave, una, el sabernos hijo; dos, el sabernos amado; y tres, el saber que somos escogidos.
Y esto es fundamental, el que nosotros nos podamos saber escogidos. Esto nos lleva a nosotros poder entender lo que es caminar en las obras eternas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eh, el versículo, el apóstol Pablo lo dice así, que a mí este versículo me ha venido dando vuelta y de verdad que me ha explotado adentro este último tiempo, porque he visto como esto de solo ser, ¿cierto? Pero se nos va quitando como el hacer. Pero, o he visto al contrario, hacemos, pero se nos olvida lo que somos. Entonces, cuando se genera esto en armonía, es cuando verdaderamente sé quién soy y otro, sé que Dios me escogió para sus obras eternas que están consumadas en Él, pero yo puedo caminar en esas obras eternas. Creo que no podemos anular el caminar con el Señor, es decir, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, Sí, ¿cierto? Me siguen y nadie las arrebata de mi mano. Entonces veía esto, Hernán, la importancia en este tiempo de que necesitamos una iglesia que se sepa escogida por el Señor, que sepa verdaderamente que fue escogida para este tiempo. Y hay un versículo que habla David, que lo pronuncia y dice que David vivió para los propósitos del Señor en su generación. Y creo que esto es fundamental, el entender que como hijos hay propósitos que Dios estableció para nosotros en esta generación, que son tiempos de oportunidades, en los cuales tenemos que caminarlos. Creo que la iglesia está llena de dones, está llena de gracia, hay un derramamiento de propósito dentro de nosotros tan impresionante que creo que esto no podemos dejarlo tan solamente en lo que somos, sino que desde lo que somos, ¿para qué? Y la motivación es el amor, pero el para qué no lo podemos borrar. Creo que el para qué es donde verdaderamente andamos, ¿cierto? Somos hechura suya, es decir, soy hechura suya, pertenezco a Él para andar. Y ese andar tiene que ver con caminar en las cosas que el Señor tiene para nosotros. Y en esto es caminarlo como cuerpo, es caminarlo como con el entendimiento de lo que Dios nos está llamando, el saber los tiempos que Dios está marcando y poder asumir eso y decir, hey, esto es lo que me toca. Y aprender, como decíamos el otro día, a llevar la carga. Necesitamos verdaderamente ser gente que asuma esa carga, esa responsabilidad, ese propósito y estar dispuesto. Creo que esa palabra es sumamente importante para este tiempo. Verdaderamente estar dispuesto a lo que el Señor nos llama, amigo. yo pienso bueno, aprovecho de saludar. Muchas gracias, Brian, por la invitación y a todos los hermanos, los amigos que nos están viendo. Eh, creo que, que este ser hijo tan importante y que conlleva una acción o acciones, como tú bien estás diciendo, Brian, am, pienso que tiene un componente que es parte de estos fundamentos que creo el Señor está iluminando, que es el fundamento relacional, ¿sí? El, el Señor dijo, ¿cierto? La vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, que te conozcan y que conozcan a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado, que te conozcan, Padre. Y entonces es fuerte el contraste con esta idea de vida eterna como una especie de, de, de sello en el pasaporte al cielo que yo recibí cuando acepté al Señor o algo así, ¿cierto? Eh, pero que pero que está desconectado de esa relación continua y en constante desarrollo y que cada vez se está volviendo más profunda y que está eternamente creciendo, que es la vida eterna. Y que en ese sentido, como tú estabas diciendo, esas obras para con las cuales el Padre nos escogió, finalmente son conocerlo a Él, son seguirlo a Él,
¿sí? Y al final es vivir con Él. Es como, me acuerdo de cuando se acerca Pedro y Andrés a Jesús y, y le preguntan y le dicen, Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y entonces es interesante porque creo que hay como un clic ahí. Jesús le responde y le dice, vengan, síganme. Eh, hay un clic ahí bien interesante en que ellos no se acercan a Jesús sabiendo que era un rabí, por ejemplo, era un maestro, no se acercan para preguntarle una explicación sobre algo, para preguntarle, oye, mira, ¿qué crees tú de la Trinidad? ¿Qué crees tú sobre el bautismo, etcétera? Sino que se acercan para preguntarle dónde vivía. Le dicen, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús se los lleva a vivir con él. Básicamente lo que encuentran, lo que ocurre es que empiezan a vivir juntos y todo lo que Jesús le empieza a enseñar, le empieza a hablar, le empieza a ministrar, a impartir, se empieza a dar en medio de ese vivir juntos, pero se encuentran primero con esa pregunta de ¿dónde vives tú? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde moras? Y creo que ahí hay algo muy interesante a la hora de pensar en fundamentos. Creo que cuando se ponen fundamentos de algo que se va a construir, esos fundamentos están muy relacionados con qué es lo que nosotros pensamos que estamos construyendo. Y entonces, am, los apóstoles llaman a la iglesia la casa de Dios, ¿sí? El lugar donde Dios vive, el lugar donde Dios vive. Juan en Apocalipsis va a llamar a este lugar donde Dios vive la la esposa de Cristo. Y entonces básicamente lo que se está construyendo es una casa y es un lugar de relación, de la relación más profunda, una relación de pacto, ¿cierto? De una relación de amor. Eh, pero esa palabra creo que es importante, si está en un lugar de casa, un lugar de intimidad, es un hogar, ¿sí? Eh, y entonces creo que es muy distinto y es parte de lo que habíamos estado conversando. Si yo estoy pensando en construir o en que lo que se está desarrollando es una familia, ¿sí? A si yo estoy pensando, por ejemplo, en construir la iglesia en torno al culto o a la enseñanza, por ejemplo, construirla en torno a eso, ¿sí? Y que después termina generando dinámicas relacionales que no son de familia, ¿sí? Que no son familiares para nada. Y, y justamente cuando estamos hablando de ser hijos, una parte importante de eso, o fundamental de eso, es que los hijos son familia, son, son, son una familia, y eso no tiene que ver con algo precisamente romántico, así que todos nos andemos abrazando y dando besitos, ¿cierto? Siempre es llamativo como Jesús, que es el amor, el mismo, uno no encuentra a Jesús diciéndole a los discípulos que los ama. Sin embargo, Juan, por ahí por Juan 13 más o menos, escribe y dice, Él nos amó hasta el final. O sea, el testimonio de ellos era, el maestro nos amó, pero uno no encuentra a Jesús que les estaba haciendo cariño, que le estaba diciendo te amo o algo así. Y sí puede ser muy tierno el Señor, es y era muy compasivo, pero el amor para él pareciera no estar ligado a eso, sino al dar la vida los unos por los otros, como lo dice Jesús ya en su grado extremo, pero básicamente el amor ligado al darnos los unos a los otros, en todo lo que eso implica. Eh, y entonces creo que la expectativa de qué es lo que estamos construyendo es bien importante. Muchos de nosotros por ejemplo, hecho el cambio desde reuniones en auditorios a reunirnos en casas, ¿sí? Sin embargo, eso no quita o no quiere decir que nosotros hayamos abandonado algo de lo cual me gustaría conversar hoy día, que es de la mentalidad de espectador, ¿sí? Y las dinámicas de relación que a veces son un poquito como de un teatro o a veces como de una escuela, como que fuese un colegio, ¿sí?
porque nos habituamos, ¿cierto? Muchos de nosotros somos cristianos de muchos años y pasamos a lo mejor 20, 30, 40 años en que nuestra vida cristiana se trataba de ir a sentarnos a un lugar, a escuchar a alguien que estaba hablando adelante, o al revés, a ser la persona que está hablando adelante, Sí, o a sí. ser la persona que está tocando un instrumento, o que está cantando por el micrófono, o a ser el que está al otro lado aplaudiendo o cantando las canciones. Y si bien podían haber otras cosas alrededor, pero en general este servir al Señor o estar en la obra del Señor tenía que ver con construir eso. Y entonces uno se empezaba a encontrar como parte de esa dinámica media teatral. Suena feo decirlo, ¿cierto? Pero es tan teatral que uno se empezaba a encontrar, algunas veces me han escuchado en otros lugares conversar de esto, con que el hermano incluso tenía una voz especial para hablar en la iglesia. Y no hablo solo de la voz de una persona que no sé, que habla un poco más claro para predicar o algo así, no, 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 sino que el hermano, cuando entraba al auditorio, era otra persona y sus hijos también lo quedaban mirando así como, papá, ¿eres tú? ¿Se entiende? Mamá, ¿eres tú? Eh, Hay bromas de eso, ¿cierto? A lo mejor ustedes han visto Reels en Instagram o TikTok, incluso o YouTube, no sé, de bromas, pero que tienen mucho de cierto, donde muestran así una comparativa, mi mamá en la congregación, mi mamá en la casa, dos mujeres totalmente diferentes, ¿se entiende? A mí me pasó, por ejemplo, una vez un amigo tenía problemas fuertes con su esposa y él me manda un audio y me dice, es que mira, necesito, es feo lo que voy a hacer, me dijo, pero necesito que escuches esto porque de verdad que mi esposa es otra persona en la casa. Y me manda un audio de así, de ella, que la había grabado sin decirle, eh, y era muy fuerte porque eran dos personas distintas. Y ahora, eso no ocurre solo con ellos. Lamentablemente eso es muy común. Lamentablemente es muy común. Y es porque mucho de lo que aprendimos a hacer fue como aprender a ser evangélico, aprender a ser cristiano, aprender a actuar como que soy, pero no desde, no siendo, ¿sí? No siendo. Y entonces, y eso creo que toca tanto a los que están adelante con el micrófono, con los instrumentos, como a los que están sentados escuchando, mirando. ¿Se entiende? Porque eh, el mismo hecho de que, no sé, incluso si pensamos en una familia, somos familias que se reúnen, somos la familia de Dios que se reúne. Entonces imagínense ustedes con su familia se juntaran a celebrar el cumpleaños de Brian o de alguien y de repente dijéramos, ya, ahora vamos a empezar el cumpleaños. Brian, por favor, ¿quieres decir unas palabras por tu... Sería muy raro, ¿se entiende? O el papá, o alguien en la casa estuviera con los hijos, que se dijera, ahora vamos a empezar el almuerzo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestras reuniones? ¿Se entiende? Generamos una artificialidad a la que nos acostumbramos, que nos cambia la voz, que nos cambia la mirada, que nos cambia todo, ¿se entiende? Y que hay como un avatar de nosotros para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia, entre comillas, pero que mantiene esa dicotomía, esas dos versiones de nosotros. Y, y creo que eso nos impide mucho el edificar algo verdadero, algo real. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es un problema que se da y yo creo que está la gravedad de la simulación. Es decir, simulamos algo, creo que, esa falta de honestidad, eh, ¿cierto? Calza muy bien en esta forma, podemos decirle, teatral, ¿cierto? Donde yo puedo acomodarme y esconderme dentro de un servir. Y, y creo que indudablemente eso le va robando sinceridad a nuestras relaciones. Eh, Ahora creo que la forma no es el problema, sino que el problema está en el corazón.
indudablemente está en el corazón, es decir, el Señor cuando viene y le dice a este pueblo, ¿cierto? Más de labio me honra, más su corazón está lejos de mí. Es decir, podemos honrar de labios en una mesa al Señor, podemos honrar de labios en donde sea que nos reunamos, podemos honrarlo con palabras muy profundas, podemos honrarlo con formas de hablar, donde yo hablo y repito lo que están hablando de repente hermanos en un lugar, repito lo que están hablando otro en otro lugar, y creo que yo porque estoy repitiendo lo nuevo, porque digo que estoy hablando lo nuevo, me pongo la chapa del hablar lo nuevo, pero verdaderamente dentro de mi corazón no estoy experimentando un yadá, que es un yadá, es un conocer al Señor en lo profundo. Entonces, si yo hoy mi motivación del Señor para buscarlo Él, para buscarlo, no es estar con Él, creo que mis motivaciones dentro de mí están mal. Creo que la Sí, motivación de nuestro corazón tiene que ser buscarlo para estar con Él. Desde ahí partimos de la base, es decir, si yo voy a, donde sea como me reúna, creo que no podemos exigir de alguna forma a personas que de repente, no sé, 70, 80 años, están reuniéndose de una forma, pero tú ves su sinceridad de corazón como buscan al Señor, su quebrantamiento, su humildad, que verdaderamente te atraviesa, porque empiezas a verdaderamente a ver la dimensión del Cordero, porque se abre una dimensión de comunión donde de repente quizás no tiene un diseño de mesa natural, pero el Señor está a la puerta y llama y están todos cenando con Él, porque hay una verdadera adoración de estar con Él. Entonces creo que a veces tratamos de cambiar la forma, pero seguimos estando dentro del mismo espectáculo. Es decir, sí, dentro de la forma teatral, cuando yo voy a la forma de teatro, están los que admiran el teatro y están los que critican el teatro, pero siguen estando claro, todos dentro. Es claro, decir, claro que está sí. el que está viendo la función y de repente la está mirando dentro y como ver un partido de fútbol, es decir, es que está mirando adentro y está disfrutando y está admirando y está cantando, está saltando. Y está el que está criticando de la tele de su casa, de repente relajado en un cómodo sillón, con una estufita al lado, criticando el partido. Y diciendo, mira cómo Y juega tiene Negro la, la pelota, y tiene la mira, misma oye, mira si mentalidad de lo corre. espectador, pues. A las finales sigue siendo el mismo espectador. Claro. Entonces, cuál es la realidad que yo estoy asumiendo hoy? Entonces, si yo estoy criticando algo verdaderamente dentro de mi corazón, ¿estoy buscando al Señor para estar con Él? ¿Cómo sé que yo estoy buscando al Señor para estar con Él? Porque cuando yo empiezo a estar con Él, indudablemente vamos a ser direccionados por Él. Es decir, su dirección viene orgánicamente, fluye orgánicamente, porque estamos con Él. Es decir, la dimensión del consejo de los celestiales del Señor se abre porque yo entiendo que estamos posicionados en lugares celestiales sentados, es decir, si estamos sentados, ¿por qué una? Porque estamos gobernando y estamos en una situación de reposo total de las obras consumadas. Pero yo estoy escuchando el pensamiento de Dios y estoy en acuerdo con el pensamiento de Él y empiezo a decir, esto es lo que Dios quiere. Pero soy partícipe de eso que Dios quiere. No soy el crítico que está sentado en el mismo espectáculo, quizás no dentro, pero sí mirándolo desde la tele, pero estoy yo también diciendo, mira, esto es lo que Dios quiere. Y empiezo a caminarlo, empiezo a vivirlo y se ve, como dices tú, cuando somos familia se ve un amor maduro como el apóstol Pablo, negado de estar completamente reunido en las congregaciones. ¿Por qué? Porque estaba preso, su condición era estar preso, pero vinculado en su corazón con la iglesia en lo profundo, es decir, desde sus entrañas salían esas cartas que verdaderamente cuando uno las lee te imparte la vida de que él tenía a tal punto que él sabía que estaba cumpliendo una asignación, que cuando lo van a liberar dice, no váyanse de aquí, esto es lo que el Señor quiere para mi vida. Entonces había un padecer por Cristo, había un darse por el Señor, había un entender el propósito, aún a tal punto que el Señor llega un momento a decir, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Es decir, hay un negocio, hay hay un hacer, pero como decías tú, empezar a reconocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. Creo que algo heavy es que cuando Pablo experimenta todas esas cosas, él
él insiste muchas veces en que, claro, si bien él estaba físicamente allí, él junto a algunos compañeros, pero en que todos pudieran experimentar lo mismo y en que pudiesen llevar las cargas los unos de los otros. Y entonces, por lo general, parte de lo que, como de estas dicotomías o de estas diferencias que genera esta dinámica, esta mentalidad de la que estábamos hablando, ah, tiene que ver con que unos cargan, por ejemplo, si unos toman la carga de la congregación, por ejemplo, y otros no, están admirando al que lleva la carga o al que pagó el precio, etcétera, ¿sí? O se están sujetando a él, por ejemplo, en una dirección, pero no está esa sujeción los unos a los otros en las dos direcciones, etcétera. Pero mucho de eso tiene que ver no con creo yo, lo he pensado en el tiempo, no con un liderazgo solamente que se quiera imponer de esa forma. Muchas veces no hay un liderazgo que se quiera imponer de esa forma, sino que eh, los hermanos mismos, nosotros mismos, que hemos sido criados en esa forma de pensar, y esto trasciende a la iglesia. O sea, tienes que pensar que en el colegio tradicional del último siglo, lo que tú hacías era exactamente eso, era ir a una sala, a sentarte, a escuchar a una persona que está hablando adelante durante 9, en el caso chileno, a lo mejor para la gente que no escucha de otros países va a ser raro, pero en Chile los niños en el colegio tradicional van cerca de 8 horas al colegio. ¿Sí? Los chilenos creen que eso es normal, pero en otros países los niños no van todas esas horas al colegio. Tuvimos, Brian nos contaba el caso de Brasil. En Europa lo mismo, sí, los niños no van 8 o 9 horas al colegio como acá en Chile. Eh, pero bueno, sean 3, 4 horas o sean las 9 horas, pero se va al colegio a tu ir a sentarte a escuchar a una persona que está hablando delante. En el caso de Chile, por ejemplo, en la educación pública, los niños sentados con 40 personas más mirando a una persona adelante. Y eso por 12 años o a veces más, ¿sí? A veces más, los niños a veces empiezan a ir a la sala cuna chiquititos. No, obviamente en la sala cuna no están sentados en una silla, pero ya apenas pueden hacerlo, sí los empiezan a sentar a mirar hacia adelante a alguien. Y eso van a pasar en su vida unos 15 años haciendo eso. Y entonces eso, como uno sabe, de los contenidos de lo que le enseñaron en el colegio, uno se va a olvidar de la mayoría de las cosas. Probablemente va a salir recordando con mucha claridad las operaciones básicas, etcétera, pero todos los contenidos específicos los va a recordar en la medida de que tengan que ver con la carrera que uno sigue, trabaja o estudia después, pero las otras cosas se le van a olvidar. Pero lo que le va a quedar marcado va a ser lo que estuvo haciendo por esos 12 años en la escuela, que fue ir a sentarse a escuchar a una persona que estaba hablando adelante. Eh, y entonces digo esto para mostrar que esto trasciende lo religioso, es parte del sistema de esta época. La televisión funciona con eso, las redes sociales funcionan en base a eso, ¿sí? La dinámica de la sociedad del último siglo funciona de esa manera, eh, pero que no, nos desconecta mucho de la realidad, ¿sí? Nos pone en algo artificial. Y dentro de eso artificial es que nos quita el nosotros hacernos responsables, el tener un amor maduro, como decía Brian delante, ¿sí? Y me acordaba, estaba pensando delante sobre nuestra conversación de ahora, y me acordaba de esta mentalidad de Sinaí, por decirlo de alguna forma, que tiene Israel, y que describe muy bien el autor de Hebreos, ¿cierto? Por ahí en Hebreos 12. Eh, y esa mentalidad de Sinaí tiene que ver con que Dios quería mostrarse a toda la gente, a todo el pueblo. Uno puede encontrarlo ahí por el 19 de Éxodo más o menos. El Señor quería mostrarse a todos, quería relacionarse con todos. Y Él les dice, de hecho, a Israel, yo quiero que todos ustedes sean sacerdotes. Yo quiero un pueblo de sacerdotes, le dice así. Yo quiero un pueblo de sacerdotes. Y el pueblo, ellos dicen, nosotros no queremos eso porque nos da miedo. Preferimos que una persona hable con Dios, esa persona era Moisés en ese caso,
y todos nosotros vamos a mirar de lejos y le vamos a hacer caso. Pero no queremos nosotros hacernos cargo de tener una relación con Dios, porque nos da miedo. Y eso es súper fuerte porque uno lo va a encontrar varias veces en la Biblia, por ejemplo, cuando Israel pide tener un rey, cuando Israel le pide a Samuel tener un rey, es exactamente lo mismo. Ellos quieren tener una persona sobre ellos, ¿cierto? Y el Señor le dice a Samuel, ellos me han desechado a mí, no quieren que yo reine sobre ellos. Y se va a repetir muchas veces eso. Luego, al pueblo, a la gente pidiendo ser controlada, la gente pidiendo no tener ellos una relación directa con Dios, ¿sí? La gente pidiendo construir una estructura en torno a ellos. No fue que Saúl se paró y dijo, a ver, todos van a obedecerme. No, no, la gente levantó a Saúl. Lo mismo que ocurre en Babel, por ejemplo, ¿cierto? No, no aparece eh, solamente Nimrod levantándose diciendo, oh, voy a construir una torre, todos tienen que hacerme caso. No, sino que dice Génesis 11 por ahí, que la gente comenzó a decir, queremos hacernos un nombre, construyamos algo, qué sé yo. Después uno va a encontrar a Pablo, por ejemplo, no hablando contra Cefas o contra Apolos, diciéndole, oye, ¿por qué le dijeron a la gente que se ponga sus nombres encima y que digan que ellos pertenecen a ustedes? No, no. Pablo le habla a las personas y le dice, ustedes tienen deseos de tener un nombre encima, ustedes están rotulándose con los nombres de los maestros que los han formado o que les han enseñado, ¿por qué hacen eso? Pero era la gente la que quería hacerlo. Era la gente la que quería hacerlo, era la masa, por decirlo de alguna forma. Y entonces creo que esa mentalidad en la cual quiero poner a alguien enfrente del fondo, un ídolo, de alguna manera, y pararme a mirar a ese ídolo. Y en lugar de yo relacionarme directamente con mi padre y de poder ser lo que luego Pedro también va a decir, poder todos nosotros ser realmente sacerdotes del Señor. Y yo creo que ahí es donde entramos en esto de asumir nuestra posición en el Señor y creo que eso también nos conlleva una responsabilidad. Es decir, cuando uno empieza a entender que le toca como sacerdote, ¿cierto?, el presentar sacrificio delante del Señor, como sacerdote, el poder resolver cosas que Cristo, es decir, el Señor de alguna forma nos dejó cosas a resolver, es decir, cuando Él dice, Sí. guarda tu corazón porque de Él mana la vida, creo que ahí nos delega algo. Claro, y no le dice, por ejemplo, oye, líderes, guardan el corazón de la gente porque no, le dice tú guarda Totalmente, tu corazón. totalmente. Entonces ahí es donde yo empiezo a darme cuenta de que hay cosas que yo tengo que empezar a asumir porque me toca. Es decir, yo no necesito un pastor que venga a enseñarle a mis hijas cuando Dios me posicionó a mí como papá para yo poder tener un consejo, para yo poder tener una palabra. Y totalmente que a veces nos vamos apoyando en estos distintos hermanos que sí nos van ayudando en un caminar, pero esto no es llegar y delegar y decir, esto ya resuélvanmelo ustedes. Creo que ahí es donde nos falta ese amor maduro de poder decir, mira, ¿sabes qué? Es como cuando el Señor viene sobre Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Sí, eres guarda de tu hermano, te toca. Te toca cuidar a tu hermano, te toca amar. Entonces, ahí es donde yo veo que este tratar de buscar la forma de evadir, ¿cierto? Esta simulación nos hace criticar una forma, pero verdaderamente buscar un conformismo. Y ahí es donde yo digo, hey, no, cuando yo veo eso, digo, hay un problema. Es decir, si esto verdaderamente lo estoy criticando porque dentro de lo profundo de mi corazón busco una vida cómoda, busco conformarme con mi vida tranquila, esto y lo otro, no estoy entendiendo verdaderamente lo que es dar fruto para el Señor. Porque
¿Qué es dar fruto para el Señor? Los frutos no es construirle un edificio al Señor, no es hacer cosas. Indudablemente creo que va a despertar en nuestro corazón el de repente, no sé, si me reúno en una casa, tener un buen living, tener una buena mesa. Creo que va a despertar el de repente preparar una rica comida. Va a despertar el hacer cosas. ¿Por qué? Porque el amor es así. El amor busca dar. Y yo voy a tratar de darle lo mejor al Señor. El tema es cuando yo empiezo como a criticar algo, pero verdaderamente dentro de mi corazón no quiero que Dios se involucre en mi vida. Y ahí es donde yo tengo que decir, hey, los hijos del Señor son guiados por el Espíritu. Y si yo no estoy siendo guiado por el Espíritu, es muy probable que esté buscando para mí mismo, ¿cierto? Y como decía el profeta, cavando para mí mismo cisternas rotas, ¿cierto? Porque busco lo mío propio todo el tiempo. Entonces, el problema no es el, el, el querer, ¿cierto? Buscar algo para mí, sino que perdón, el problema no es querer cambiar la forma, sino que el problema está en qué busca mi corazón. Si mi corazón está buscando totalmente el buscar lo mío propio, por más que nos reunamos en una mesa, voy a tratar de ser el cabeza de la mesa y enseñar a los demás. ¿Por qué? Claro, Porque indudablemente no busco vínculos reales, lo que busco es posicionarme donde sea que estoy, busco un lugar de honra, busco un lugar de posición, cuando verdaderamente creo que el Señor nos tiene que liberar de esto porque genera vínculos de simulación. sí, Y lo otro, que está el hermano que es indiferente, ¿cierto? Y está ese hermano que es indiferente y va a ser indiferente dentro de una congregación de 1000 personas, dentro de una congregación de 500 o en una mesa, porque verdaderamente él no quiere asumir responsabilidades del Señor. No quiere asumir. ¿Y cómo uno se empieza a dar cuenta que no quiere asumir? Porque no ama, porque se está amando a sí mismo. ¿Y cómo sé que alguien está amando? Porque se da. Es decir, aún sé estar. Creo que si yo solamente busco el ser, y si yo digo no, todo lo que tengo que es ser, ese ser se vuelve individualista porque busco ser yo. Yo soy hijo y busco ser. Pero verdaderamente cuando yo busco ser y estar, o solamente busco el estar, se vuelve un conformismo. Porque no, claro, yo busco solo estar. Pero ¿cómo es? Ser, estar y andar. Y andar es caminar con los que estoy caminando. Es decir, digo que no estoy allá, pero tú le preguntas al hermano, tampoco está allá y tampoco está acá, pero él hace creer a todos que está en algo, pero al final nunca está con nadie porque no quiere vínculo, no tiene pacto. Y algo que está muy marcado en la iglesia es que es su esposa, y como esposa es una iglesia que tiene pacto. Es una iglesia que se pacta con el Señor, que tiene un amor sacrificial, que tiene un amor vinculado, que se une a los propósitos del Señor y verdaderamente no está, ¿cierto?, haciendo que está, sino que verdaderamente está. Y cuando hay que estar, tú mismo te habrás dado cuenta que cuando hay que estar en algo, uno sabe quiénes están y quiénes no están. Y esto es, eh, por más que yo quiera simular y atacar, no, y critico a los que se reúnen de esta forma, y critico esto y lo otro, verdaderamente dentro de mi corazón no busco al Señor, no busco estar con Él, sino que busco algo que me acomode a mí. Y ahí es donde está el problema. Humanizamos algo, ¿para qué? Para que Dios no nos transforme adentro. Entonces necesito humanizar, moldear algo que se me acomode a mí. Entonces prefiero reunirme por Zoom. ¿Por qué? No porque sea un vínculo, sino porque estoy cómodo, estoy sentado en una silla, porque esto y lo otro. A diferencia que antes tenía que pagar un sí, pasaje, sí. tenía que pagar la micro, tenía que presentarme con un DAR, tenía que por último bañarme, es decir, bañarme para que los hermanos me sintieran que no andaba hediondo, ¿cierto? Tenía que hacer sacrificios. Entonces, cuando alguien yo veo que no se sacrifica, sea cual sea el ámbito, es porque el problema está dentro, no es la forma, sino que verdad, como vemos el caso de Cornelio, es decir, ¿cómo entra Pedro a la casa de Cornelio? Porque sus ofrendas y sus oraciones subieron por el memorial de Dios. Él estaba verdaderamente buscando al Señor. No es algo que él estaba esperando que Pedro lo viniera a activar.
no esperaba en un hombre, sino que él estaba verdaderamente en los propósitos del Señor. Sí, pienso que es muy interesante cómo al final del Sermón del Monte Jesús pone ese énfasis en el hacer, cuando él dice, el que oye mi palabra y hace lo que yo estoy diciendo, le compara a un hombre que edifica su casa sobre la roca, ¿cierto? Y al que escucha, pero no hace, le comparo a otro que edificó en la arena, ¿sí? Y entonces creo que en parte es heavy el hecho de que Jesús vincula lo que él está enseñando con el construir una casa. En parte en el Sermón del Monte, él varias veces dice, hagan esto para que sean hijos del Padre que está en el cielo. Por ejemplo, dice, sean misericordiosos, amen a sus enemigos, para que sean hijos del Padre que está en el cielo. Eh, y todas esas cosas que uno lee allí en Mateo 5 6 7 que son parte de lo que construye esta casa, son cuestiones ligadas a la relación y que a la vez son, que apuntan mucho a responsabilizarte. Por ejemplo, no sé, este pasaje que dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él, ¿cierto? Y no vaya a presentar tu ofrenda hasta que hayas arreglado el problema con tu hermano. Y dice, luego, a no ser que sea echado en la cárcel, que te digo que no vas a salir de ahí, dice hasta que solucione el problema con tu hermano. Y entonces muy fuerte porque Jesús no está diciendo, por ejemplo, allí, ah, mira, si tienes ese problema, anda a decirle al pastor o al anciano de tu congregación que ore por ti, o confiesa el problema. No, no, dice, anda a hablar con la persona con la que tienes el problema, porque si no puedes terminar metido en una cárcel. Y Jesús dice, y no vas a salir de ahí, amigo mío, hasta que tú quieras hacer eso que te estoy diciendo que hagas. Y ese problema no te lo va a solucionar el pastor orando por ti, no te lo va a solucionar el líder de la célula, no te lo va a solucionar el discipulador, etcétera, ni la viejita que ora en la congregación todos los días en la mañana. No, ese problema lo tienes que solucionar tú. Y eso se va a repetir a lo largo de todo el Sermón del Monte, ese apuntar a tu responsabilidad personal. Y en eso hay unos detalles ahí en el Sermón del Monte que me llaman mucho la atención, eh, que están ahí al principio cuando él dice, ustedes son la luz y ustedes son la sal, ¿sí? Y lo que es que eso se lo está hablando a los discípulos y a la multitud. Y entonces le está diciendo básicamente, ustedes son los que alumbran, ustedes son los que salan, los que sazonan, pero también le está diciendo otra cosa. Para Israel este asunto de ser la lámpara estaba muy asociado al rey, por ejemplo. Hay momentos en que en el Antiguo Testamento llaman lámpara de Israel a David, por ejemplo, como esta figura del rey, sobre todo porque la lámpara representaba al ungido, por el tema del aceite y todo eso. Y por otra parte, la sal en el Antiguo Testamento era la ofrenda de los sacerdotes. Era un símbolo del pacto perpetuo con los sacerdotes. Entonces, es muy fuerte porque está en esa montaña Jesús. Y Jesús en esa montaña empieza a legislar, empieza a hacer básicamente lo mismo que hizo Moisés en el monte Sinaí, pero en este monte Jesús empieza a dar vuelta al rollo y les dice, ustedes son el real sacerdocio, que es literalmente lo que Dios le había dicho que quería en Éxodo 19, pero lo está diciendo con ese como código, por decirlo de alguna forma. Ustedes son el real sacerdocio y le está diciendo a la gente, a los israelitas que están ahí. Y luego lo que uno va a leer después, en palabras súper modernas, pero es un llamado a la autorresponsabilidad, ¿sí? Que se va, de nuevo lo digo, a repetir en todo el Sermón del Monte, y que le está diciendo, en el fondo, la oscuridad a su alrededor, por eso son la lámpara, no es responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de los hermanos que tocan la música en la congregación, es responsabilidad de ustedes. ¿Sí? La corrupción alrededor que la sal puede detener y solucionar no es responsabilidad de los liderazgos, es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de todos ustedes, es lo que les está diciendo. Y,
Y entonces yo creo, igual, al igual que tú, uno conoce a muchos pastores, Sí, ¿sí? Y a muchos pastores. Nosotros mismos tenemos la bendición del Señor de poder ministrar hermanos, de poder enseñar, etcétera. Eh, y la gran mayoría de los pastores en el fondo se encuentra por décadas con la piedra de toque de que las personas no quieren tomar responsabilidad de lo que están escuchando. Pero en el fondo también tiene que ver con que muchas veces los que estamos parándonos al frente, por decirlo de alguna forma, asumimos una posición un tanto de Moisés, sí, sí, sí. Sí, porque queremos ser el ungido. sí, ¿sabes lo que pasa? Que veo como ese temor a veces que ocurre en nosotros, y digo nosotros porque ocurre de abrir espacios a que otros hagan cosas. Y tenemos como este pastor que tira los centros, los cabecea, ¿cierto? Hace los goles, y a veces Y después queremos corre para el hacer. arco. Y a veces es un tema de ego, que de creer que hacemos nosotros mejor que los demás las cosas. Y creo que cuando Dios nos confía caminar en comunidades, es empezar a reconocernos y empezar a reconocer dones en los demás. Yo de verdad, Hernán, veo este tiempo tanto equipamiento dentro de la iglesia, tanta riqueza en los hermanos, veo tanto esto, pero falta que verdaderamente los hermanos vean esos diseños en ellos y dejen de estar mirando, ¿cierto? Porque verdaderamente cuando estamos admirando o estamos criticando, lo que pasa es que estamos paralizados. Estamos tan atentos hacia afuera que eso va deteniéndonos el cómo caminar. A Entonces, mí siempre, sí, sorry, a mí siempre me llama la atención como cuando Jesús envía a los 70. Es sí, súper fuerte porque él los suelta, o sea, las instrucciones de Jesús son súper mínimas, los manda a un montón de lugares donde probablemente él nunca fue físicamente y, y ya, y listo, o sea, las instrucciones que le da son súper pocas, se reducen a 3 líneas, sí, no les totalmente. dice, no les dice qué decir, o sea, uno puede decir, pero es que les dijo que dijeran que el rey y que les dijo que le dijeran shalom. Ya, pero después de eso, o sea, Sí, no solo decían el reino está aquí, shalom, o sea, era todo un montón de cosas que decir, que hacer, etcétera, y Jesús no les dice y qué hacer, ni qué decir, etcétera, y los suelta. Y eran gente que llevaba 1 año o 2 años con él, y ya, y de hecho, eso es un poco más fuerte con los discípulos, pero los 70 no eran los discípulos, no eran los 12, o sea, eran 70 eran, ¿cuántos? 58 personas más, que totalmente. ni siquiera aparecen en el Evangelio. Pero Jesús los manda a hablar su mensaje eh, y no los controla, o sea, no hay cero control. Y Es es, y que es, a tal es punto, súper Hernán, si tú fuerte. miras a los discípulos, los ves, no estaban listos. Es decir, Jesús sabía que el madurar lo experimentaron en el momento del caminar y ahí desarrollaron una madurez, pero si tú los tienes retenidos dentro de lo mío, es muy probable que nunca experimentemos el crecer de la iglesia. ¿Por qué? Porque, claro, Sí, porque eso también a mí me da seguridad. Yo en un momento, nosotros venimos con Katy y empezamos a darnos cuenta que verdaderamente los pastores criticaban el no crecer de los hermanos, pero cuando crecían les generaba un problema porque el hermano quería ministrar, quería enseñar, quería esto y lo otro, dentro de la dinámica de templo, es decir, aún dentro de ahí les generaba un problema. ¿Por qué? Porque verdaderamente el hermano había algo dentro de él que era servir al Señor. Y creo que también, Hernán, ocurrió el problema de que el ministerio quíntuple lo redujimos a ministrar delante de un altar. claro. Y redujimos tanto el ministerio quíntuple diciendo esto es, y los apóstoles esto, y los profetas, y todo lo posicionamos delante de una tarima, cuando verdaderamente hoy día mi asignación y mi propósito lo puedo cumplir en el lugar donde Dios me llama. Es decir,
hasta aún dentro de mi casa, en mi trabajo, donde quiera que el Señor nos asigne, hay un propósito. Aún dice que la tierra, es decir, la tierra espera anhelosamente por la manifestación. Y esto es poderoso porque manifestarse tiene que ver con hacer, tiene que ver con ser, pero también tiene que ver con hacer. ¿Con qué? Con de repente el Señor nos mandó a subir una montaña, de repente el Señor nos mandó a subir a sentarnos en un parque, de repente el Señor nos mandó a disfrutar un río. Creo que todas esas cosas y esas acciones y esos movimientos son la manifestación de los hijos. Los hijos no olvidándose de la tierra, sino haciendo partícipe a la tierra y sacando de la vanidad. Porque, ¿qué es lo que hoy día hacemos como hijos? La tierra la buscamos para descansar, para nuestras vacaciones, esto. La iglesia va sujetando a vanidad a los territorios. ¿Por qué? Porque busca dejar sus cargas en ella, cuando verdaderamente nosotros deberíamos activar a la tierra a los propósitos del Señor. Aún la iglesia, vemos la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, que era una iglesia que activaba a los ángeles, es decir, era una iglesia que tenía tal entendimiento y revelación de los celestiales que los ángeles se movían con ellos. Entonces, yo creo que nos falta hoy eso, el creer con fe de lo que nos toca a nosotros como iglesia, que somos los portadores de la voz. Aún el Señor dice, si tu luz la tienes debajo, ¿cierto?, de la cama, no tiene sentido. Es decir, llega un tiempo donde tú tienes que posicionar esa luz siendo, estando y andando. Entonces son tres Sí, cosas que creo que son importantes, y en base a lo que hablaba, busqué un pasaje que hablaba de la edificación. Está en 1 Corintios 3:9, dice, porque somos, primero, colaboradores de Dios, labranza de Dios y edificio de Dios. Es decir, el edificio ya está listo. Es decir, no nos afanemos por construir algún edificio porque la escritura misma dice que el edificio somos nosotros. Y qué importante es recordarlo en este tiempo de Sukkot, que estamos compartiéndolo, que verdaderamente somos morada del Señor, somos sí. edificio del Señor, somos nosotros edificio, pero también dice que somos labranza y también dice que somos colaboradores. Entonces, esa palabra colaborar, una, es una gracia del Señor, pero también es una responsabilidad. Colaborar con lo que Dios quiere, colaborar con lo que Dios verdaderamente anhela en este tiempo. Y para eso necesito dirección del Señor, necesito escuchar su voz, necesito querer estar en lo que Dios quiere que esté, quererlo. Ese tema es heavy porque uno encuentra en Éxodo, como te decían antes, a Dios diciéndole, al Señor diciéndole a Israel, yo quiero que todos sean sacerdotes, pero ellos saben que yo no quiero, no quiero, ¿cierto? No, que no quiero ser no quiero ser sacerdote, no quiero hablar yo directamente, no quiero hacerme cargo. Y entonces viene toda la dinámica sacerdotal que uno va a encontrar allí, es que está este sacerdote que te representa y todo eso, pero pareciera en parte surgir como una respuesta al hecho de que ellos no quieren tomar su posición, de que ellos no quieren ser quienes son, de que ellos no quieren eh, asumir, mm, incluso estaba pensando en lo que hablaba respecto de la tierra, que cuando el Señor les dice ahí en eso, quiero que todos sean mis sacerdotes, justo también les dice, toda la tierra es mía, les dice. Y entonces, muy fuerte, porque parte de estas dicotomías también tienen que ver con que las personas que ministran en ese escenario al que le decimos altar son los sacerdotes, por decirlo de alguna forma en nuestra mente, ¿cierto? Y no nosotros. Pero, y ellos son los que sirven al Señor, ellos son los que están a tiempo completo para el Señor, ¿cierto? Sin embargo, uno no encuentra eso en el Nuevo Testamento. Los apóstoles escriben y le dicen a la gente, tú, cuando estás trabajando en el lugar donde estás trabajando, friendo papas, por ejemplo, en el McDonald's, Pablo escribe y dice, ustedes están friendo papas para Cristo el Señor.
Y entonces el hermano está friendo papa y dice, oh Señor, si yo alguna vez pudiera servirte a tiempo completo. Tiene no sé si se entiende esta expresión, pero a mí me gusta decirla. Tiene una tele en la cabeza, una fantasía en la cabeza, que contamina la mayor parte de la iglesia, lamentablemente, y que tiene que ver con ese rollo de que servir al Señor es estar en estas cosas que pensamos sagradas, que puede ser o siendo el líder de una iglesia en casa o estando en un auditorio, da lo mismo, como decías tú, pero sin entender que como les dijo el Señor a Israel también, antes del Nuevo Testamento incluso, toda la tierra pertenece a Él. Y entonces cualquier cosa que yo haga, estoy sirviendo al Señor. Por eso no está desconectado que el Señor les dice, toda la tierra es mía y yo quiero que ustedes sean mis sacerdotes. Le está diciendo eso porque le está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que lo que sea que ustedes hagan, me están sirviendo y ministrando a mí porque todas las cosas son mías. Todas las cosas son mías. El McDonald's que está en la esquina es del Señor. Y las papas fritas que están ahí adentro le pertenecen a Él en el fondo, ¿sí? Y yo puedo hacer ese trabajo para el Señor. O puede ser una comidita más sana, pero me refiero a que las cosas más aparentemente triviales para nosotros, yo puedo ser un enfermero para la gloria del Señor, yo puedo ser un mecánico para la gloria del Señor, ¿sí? Y no solo porque, ¿qué es lo más santo si yo soy mecánico? Lo más santo que puedo hacer para el Señor con eso, tomar una parte de mi sueldo y ofrendarla a la iglesia. No, yo puedo ser yo puedo reparar la caja de cambio de una camioneta para el Señor. Lo estoy haciendo para el Señor, porque toda la tierra es del Señor. Y de hecho soy responsable de hacerlo para el Señor, porque esa persona que trajo el vehículo, el carro, a mi taller mecánico, pertenece al Señor. Y soy responsable delante del Señor de arreglar bien ese carro porque lo estoy haciendo para el Señor. No en un sentido poético como una metáfora, sino, de nuevo, sobre esa verdad fundamental. Toda la tierra es mía, le dijo el Señor a Israel. Toda la tierra es mía, le dijo el Señor a David. Y después todas las cosas son del Señor, lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo el apóstol Juan. O sea, esa es una verdad fundamental en la Escritura. Todas las cosas le pertenecen a Él, la tierra es el estrado de sus pies, todo es de Él, y entonces yo le adoro en lo que sea que esté haciendo. Y sabes lo que pasa, que cuando veo esto de cuando el Señor, y lo hablábamos el otro día, de lo que ocurre donde veo hijos, ¿cierto? Hijos del Señor, que son del cielo, es decir, indudablemente somos de arriba. Se marca en distintas partes de la escritura que somos de arriba, pero vemos estos hijos gravitando entre el cielo y la tierra, y esa tibieza nos genera no traspasar ese ámbito y quedar como atrapado en la nada, como que si el propósito del Señor hubiera sido salvación, porque salvación indudablemente que es un plan del Señor, como dice el plan de salvación, creo que es un plan maravilloso del Señor para redimirnos, pero desde ahí dice que es necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino, es decir, el propósito es entrar en el reino ahora mismo y poder vivirlo ahora mismo, pero donde quedamos como en ese cielo y tierra, o veo hijos gravitando a veces, es tiempo donde verdaderamente esos hijos nacidos del agua y del espíritu, experimenten el entrar y empezar a mirar las cosas desde arriba y empezar a caminar en esa posición que el Señor nos dio. Porque llega un momento donde el Señor les dice a los fariseos, es decir, ustedes, les dice, fariseos, no entran ni dejan entrar. Es decir, el problema es que se paran en la puerta, y donde se paran en la puerta no entran ustedes, ni tampoco están dejando entrar a los que vienen. Y creo que ahí es donde tenemos que tener una conciencia, una generacional,
una conciencia de hermano, que indudablemente cuando uno está recién experimentando al Señor y está aún no nacido el Señor, no nacido, pero está en ese proceso de parto, uno empieza a aprender de los demás, uno empieza a mirar a los demás y eso se empieza a dar como un patrón de conducta. ¿Por qué? Porque Sí, verdaderamente están estos hermanos que indudablemente si yo tengo un amigo que es un hermano y me dice oremos a las 5 de la mañana, uno de repente está con todo ese despertar del Señor, va a provocar algo impresionante. Pero claro, si todas las veces lo invito a jugar partidos, sentarnos en la mesa, reírnos, esto y lo otro, es muy probable que ese hermano no tenga, sí, sí entiendo un poco qué es amar, sí entiendo un poco, pero va a estar muy lejano de lo que es tener una búsqueda. Y Jesús en la tierra nos mostró esa búsqueda, nos mostró el padecer, nos mostró que Él se apartaba en la tierra a orar, nos mostró ese momento donde Él gobernaba aún en medio de las tormentas, Él estaba metido en las tormentas, dormía, pero Él estaba metido ahí. Entonces, creo que este experimentar, hoy día salió una palabra en una intercesión que tuvimos con unos hermanos en la mañana, que era la palabra completitud. Y es la palabra pleno y completos. Y es una palabra bien interesante porque esta palabra es cuando se da cuando el Señor dice, y vio que era bueno y bueno en gran manera. Y tiene que ver con este sentirse satisfecho del caminar que yo estoy viviendo con el Señor. Es decir, me siento satisfecho. Cuando uno se sienta a la mesa y uno comió y verdaderamente cuando el Señor les decía, el cordero se come completo, es decir, asumo cada parte del Cordero. mm, Asumo sus padecimientos como asumo mm, hoy día la resurrección. Asumo la cruz, no niego la mm, eficacia de la cruz, sé que hay una carne que tengo que crucificar. Pablo lo deja claro en Romanos 7, decir lo que no quiero, eso hago, esto y peleaba con su carne, pero también asumo esta resurrección donde los hijos del Señor son guiados por el Espíritu. Y entonces esta completitud, este sacrificio en la tierra, pero viviendo en los cielos, creo que es parte importante que los hijos del Señor necesitamos empezar a caminar, donde veamos que nuestro caminar es bueno, pero es bueno en gran manera. ¿Por qué es bueno en gran manera? Porque sé, estoy y ando. Es decir, estoy siendo direccionado a tal punto que yo hoy día puedo, no sé, escuchar una prédica y decir, Dios está hablando esto. Pero si tú le preguntas a los hermanos, es muy probable que le preguntes, pero ¿qué Dios te está hablando a ti sobre tu vida? sí, El hermano va a quedar en un shock, ¿por qué? Porque verdaderamente no va a saber que Dios le está hablando a él. A mí me pasó, y en una práctica, de repente los hermanos venían con los problemas, como pastor, ¿cierto? Como que uno fuera el médico cirujano de los hermanos, y, y era como, ¿qué te dijo el Señor? Y esa pregunta los sacaba completamente de de la dinámica de depender de uno. eso es súper fuerte porque una vez yo escuché a una líder cristiana que admiro mucho, y el asunto es que una persona le hizo una pregunta y de qué tenías que hacer tú para crecer en el Señor. Y entonces ella dijo que lo determinante para crecer en el Señor era plantarte en una congregación y, y dejarte pastorear por tus pastores. Y entonces era una pastora ella, pero era fuerte porque en ningún momento ella mencionó, en ningún momento mencionó al Señor. Entonces, claro, cuando uno lo escucha suena bien. Claro, plantarte en una iglesia y dejarte pastorear por tus pastores, ¿vale? Pero nunca mencionó al Señor. Y entonces pasa, que no es el caso tuyo, por ejemplo, para nada. Yo lo sé, te conozco de cerca, pero pasa que hay mucha congregación donde los hermanos, por ejemplo, no pueden irse de vacaciones sin pedirle permiso al pastor, por ejemplo. No pueden, si se compran un auto nuevo y no le avisaron al pastor, el pastor le dice que su auto no está bendecido porque no le avisó. Y eso, o sea, y más allá del control y la manipulación en eso,
viniendo a lo que estamos hablando ahora, es una anulación o una búsqueda de anular completamente la capacidad de las personas, uno, de decidir por sí mismas, y dos, no estamos llevando a las personas a ser ovejas del Señor. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, y entonces si algo debiéramos empujar como base, los que de alguna forma tenemos la bendición de enseñar a otros hermanos de alguna manera, es como tú lo estás diciendo, lo has dicho varias veces hoy día, Brian, a reconocer la voz, a seguir la voz, a obedecer la voz, ¿sí? Porque si le enseñamos a escuchar nuestra voz, pero no la voz del Señor, hasta cierto punto es como que fuesen unos ladrones, ¿entiendes? Pues la gente, los hermanos, están siguiendo al pastor, pero no siguen al Señor, no conocen al Señor, conocen a su pastor, conocen la voz de su pastor, la voz de su anciano, la voz de su profeta, de lo que quieran, de su apóstol, de su papá espiritual, pero no cachan la voz del Señor al punto de que se descolocan así cuando, cuando le viene la pregunta vuelta, ¿ya? ¿Y qué te dijo el Señor a ti? Y, y creo que Jesús, por ejemplo, aún antes de enviar a los discípulos, de esa forma tan abierta, tan cero control, eh, donde no estaban para nada esas dinámicas que tiene la iglesia actual, que están tan influenciadas por las posibilidades de control que nos da el celular, ¿sí? Donde el hermano tiene que estar enviando reportes de cuántas veces suspiró en el día, ¿entiendes? Eh, y reporte de todo lo que hace y de lo que no hace, etcétera. De nuevo, son niveles de control que solo son posibles por el teléfono y las redes sociales hoy día, por WhatsApp, Telegram, lo que quieras, pero que eran impracticables de partida hace 20 30 años atrás, y mucho menos eran impracticables en los tiempos de Jesús, o sea, no tenían sentido. Ahora, aunque no fuesen practicables, Jesús no tenía interés en controlar la vida de los discípulos de esa forma. O sea, si les dice, yo quiero que estén completos en lo que estamos, por esto nos vamos a morir, les aviso que nos van a perseguir, los van a odiar, los van a matar, o sea, le está diciendo, esto les va a costar todo, ¿sí? No es un evangelio tibio en absoluto, pero ese mismo Jesús que les está diciendo eso, varias veces les dice que si ellos se quieren se pueden ir, ¿cierto? A veces se lo dice medio pesado, a veces no, y otras veces los envía y ni siquiera les dice ya, y tienen que volver en 2 semanas, ¿sí? O tienen que volver en 3, o no, los suelta nomás, se van. Algunos de ellos pudieron volverse locos, de hecho puede ser que algunos a lo mejor no volvieron, uno no lo sabe, uno no sabe bien cuándo volvieron. Eso es súper interesante. Evidentemente, por ejemplo, no todos volvieron al mismo tiempo, algunos fueron súper lejos, otros fueron a la ciudad al lado, etcétera. Uno lo empieza a imaginar, eran 35 grupos de misioneros que salieron por un país en distintos lugares sin teléfono, sin, sí, no podían mucho enviarse cartas porque no tenían dirección fija, así que solo fueron nomás. Es muy abierto, pero aún antes de eso, de esa apertura, el llamado de Jesús a arrepentirse y convertirse, fue súper fuerte porque está diciendo arrepiéntete y conviértete. O sea, tú conviértete en otra cosa. Y entonces, muchas veces con una apariencia de piedad decimos, no, Señor, hazlo tú transfórmame, Señor, solo tú me vas a transformar, ¿se entiende? Pero lo cierto es que ni en el lenguaje de Jesús ni en el de los apóstoles estaba eso. O sea, los apóstoles le dicen a los hermanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú transfórmate, tú cambia la forma en la que hacen las cosas, tú empieza a hablar de una forma diferente, tú hazlo. Pero, como decías tú, Brian, delante, nos encanta la evasión, ¿sí? Y en el fondo, súper en el fondo, cuando nosotros estamos diciendo, no, la situación en la que yo estoy es porque el Señor un día me va a transformar, estamos diciendo, la onda en la que yo estoy es porque Dios me tiene así.
y le estamos echando la culpa a Dios de cosas. ¿Se entiende? Cuando Jesús está diciendo, mira, hay algunos casos en que no vas a salir de esa cárcel hasta que tú vayas a hablar con esa persona. No tiene nada que ver conmigo. Estás ahí porque tú quieres estar ahí. No es que Dios no te quiere transformar. Y entonces, no sé si se acuerdan lo que hace Adán cuando sale entre medio de la hojita y le dice a Dios, tú tienes la culpa. Aún antes de echarle la culpa a su esposa, ¿verdad? Sí, le echa la culpa a Dios. De hecho, más que echarle la culpa a su esposa, le echa la culpa a Dios. Y eso es súper religión. Mira, en el fondo es, y esto es porque Dios quiere que nosotros estemos así. ¿Se entiende? Y es como Israel en el desierto, por ejemplo, que Dios los liberta, los salva, y lo siguiente que viene es que les dice, bueno, ahora vamos a la tierra y vamos a entrar a pelear juntos. Y eso ocurre al principio. Pero vuelven los espías, ¿cierto? Y dicen, no, es que son los gigantes, la tierra está muy fea, está peligrosa, nosotros no sabemos pelear, qué sé yo. Ahí viene la vuelta de 40 años y en esos 40 años, una y otra vez ellos le van a echar la culpa a Dios. Van a decir, no, Dios, estamos aquí porque Dios nos sacó de Egipto para que muriéramos en el desierto y le van a echar la culpa a Dios. Y no van a querer asumir que ellos están allí porque ellos quieren o porque ellos quisieron. Y entonces Jesús, cuando le empieza a predicar a ese mismo Israel y nos predica hoy día a nosotros, nos mira a nosotros y dice, tú arrepiéntete y conviértete. Tú actúa. Sí, es que yo creo que uno en un momento tiene que darse cuenta si lo que estamos caminando está generando resultados legítimos para el Señor, o verdaderamente estoy aún dándome vuelta en ciclos repetitivos donde no salgo de ese desierto, donde no experimento las lluvias verdaderas del Señor, sino que estoy atrapado en algo porque verdaderamente me toca a mí asumir, ¿cierto? Ese cambio. Y yo puedo enredarme y estar todo el tiempo buscando el culpable de mi condición, ¿cierto? Y busco el culpable de mi condición y busco el culpable de mi condición. Pero verdaderamente yo llegué ahí por alguna motivación, es decir, eh, si yo estuve dentro de un ministerio, por darte un ejemplo de prosperidad y todo esto, es porque verdaderamente dentro de mi corazón también buscaba eso, si no, no me Claro, hubiera quedado ahí. Por algo también estuve ahí. Yo creo que llega un momento donde estamos, yo siento esto en un tiempo donde tenemos que salir del entretenimiento como verdaderamente la iglesia pasa a ser un show entretenido y verdaderamente la gente empieza a entender esa posición de hijo que les toca y como el Señor, es decir, el Señor venía y se sentaban en la mesa y él hablaba, ¿verdad? El tema es que tenemos que atrevernos nuevamente a sentarnos a la mesa, mirarnos a la cara y decir, esto es lo que estoy viviendo." Y abrir debilidades, abrir cosas que estamos viviendo, abrir procesos con gente que verdaderamente uno está caminando en amor y luz y pacto y empezar a vivir cosas juntos. Y ahí es donde los apóstoles se exhortaban unos a otros, venía, ¿cierto? Y estaba el tema que había, ¿cierto? Una bendición que se derramaba en propósito para todos ellos. Creo que se empieza a generar un caminar juntos. Pero ese caminar juntos llega un momento donde yo no puedo seguir cargando a un hermano al APA, ¿cierto? O a mi hija, yo me veo en el caso de mi hija, si mi hija ya tiene, no sé, tiene 14 años, ya llega un momento donde ella tiene que madurar y empezar a cumplir roles dentro de la casa por la edad. Y empezamos a desafiarla. Y creo que el Señor sí nos va desafiando en cosas en la medida que vamos creciendo. Ahora, adorar, no puedo venir y decir, no, yo cuando voy al culto adoro, o cuando hago esto, no, decir, la hora viene y la hora es. Es decir, el adorar claro. no tiene que ver con un lugar, ni tiene que ver con un tiempo, tiene que ver con un corazón que busca obedecer al Señor en lo que Él quiere. Y Ujú. indudablemente las decisiones que tomemos hoy día van a llevarnos consecuencias. Es decir, Pablo mismo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si yo tomo decisiones
que no, pero yo total, yo puedo hacer lo que quiero, no me afecta nada y esto y lo otro. Sí, eso es lo que te llevó hoy día a donde estás, donde vemos que esas decisiones, buenas y malas, fueron trayendo consecuencias. Yo, ejemplo, no puedo ignorar las cosas de donde Dios me sacó. Y ahí es donde yo digo, fui escogido por algo para el Señor. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar. Y me cuido y les digo a mis hijas, miren, su papá con su mamá tuvieron esta historia, pelearon con estas cosas, cuídense de esto. ¿Por qué? Porque esto verdaderamente, yo entiendo que el Señor nos redimió, pero el Pablo mismo decía que debemos cuidar esa salvación tan grande con temor y temblor. Y cuidar tiene que ver con un velar, con estar conectado, es decir, ¿cómo voy a cuidar algo cuando no estoy conectado una con el Señor y no estoy conectado con el cuerpo? Y ahí es donde yo empiezo a entender que hoy día no necesitamos actores, sino que necesitamos testigos. Y salir de estos actores, ¿cierto? Que hacen como que fue todo muy bueno y verdaderamente ser testigo tiene que ver con estar donde Dios está. Y ser testigo, es decir, un testigo es alguien que ve, experimenta y está viviendo. Entonces, ese ser testigo es una dimensión que cuando yo transiciono a esa dimensión de lo que es ser un testigo es porque estoy dispuesto a morir por el Señor, dispuesto a dar la vida por Él. Sea que hoy día el Señor nos diga, ¿sabes qué, Brian, Katy? Hoy día los envío a la China. Amén, Señor. Y aún no dependo de los recursos, sino que los recursos son parte de nuestra completitud. Hoy día lo decíamos, decir, los recursos no son algo que yo no, cuando el Señor me dé recursos, no, los recursos son parte de lo que Dios me llama. Dios va a añadir. Y ahí es donde yo empiezo a entender que asumimos un propósito juntos. Vamos asumiendo una visión juntos. Vamos entendiendo que de repente el que va soy yo. Pero bueno, alguien quizás tendrá que cuidar de mis hijas en la casa y de repente los hermanos con quizás no van, pero en sus asignaciones empresariales impulsan, ¿cierto?, el propósito del Señor y se va dando esta completitud. Y todos nos sentimos satisfechos. Todos nos sentimos satisfechos porque el Señor está siendo glorificado. No tiene que ver con que si yo soy el protagonista, todos somos protagonistas. Todos somos protagonistas porque Cristo está en nosotros. Es decir, Mm. Él es el que se está manifestando todo el tiempo. Y a mí me tocó, de alguna forma, bajar los recursos, a mí me tocó ir, a otro me tocó velar, a otro le tocó interceder, a mí me tocó entregar una palabra, pero se da esa completitud de cuerpo. Y lo, Entonces, dale, dale, anda. no, no, y lo heavy ahí igual es el entender que hay una frase que me gusta mucho a mí, el hecho de que, o no sé si una frase, pero un modo de ver. Y el hecho de que, no sé, nosotros es como que estamos en una película, en una historia así dinámica, pero esa película no es sobre nosotros, no es sobre ninguno de nosotros. Esta película es sobre Jesús, es sobre el Padre, y si en alguna medida es sobre nosotros, es sobre Él con todos nosotros o Él en todos nosotros. Y entonces eso debiese cambiar por completo nuestra perspectiva y el hecho de que no solo es porque hagamos las cosas para Él o porque Él quiere, sino porque Él está actuando en nosotros. Entonces, el que viajó al otro país fue Él y el que se quedó trabajando en San Fernando también fue Él. Y el que está cuidando al bebé ahí al frente también es Él. Todo lo está haciendo Él. Y entonces muchas veces de nuestros cuestionamientos a veces tienen que ver con, con vernos todavía como separados de Él, ¿se entiende? Separados de Él y a la vez separados entre nosotros. Y entonces pienso que eso, uno, es parte de lo que hablábamos delante de que mantiene a unos actuando y a otros mirando. Ah, pero dos, también es parte eh, de lo que genera no entender
el cuerpo en acción, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que es él actuando, él está haciendo todas las cosas, él está haciendo todas las cosas. Y mira, yo como para ir cerrando algunas cosas que creo que ha sido de tanta riqueza en este tiempo, yo creo que por ahí va a salir el capítulo 2 Hernán, porque salió bastante riqueza. Creo que, bueno, Cimientos Eternos nace de una conversación entre nosotros, es decir, nacen de... Y las cosas del Señor van naciendo así, aún el uno nace del sonido lejal y cómo Dios va abriendo un rollo, ¿me entiendes? Yo veo ese rollo que se va abriendo, ese pergamino del Señor, y lo vamos caminando y vamos entendiendo que en una, cuando yo necesito caminar cosas con el Señor, hay cosas que tengo que dejar. ¿Por qué? Porque Él me está llamando a otra cosa. Hay cosas que tengo que cargar en un tiempo. ¿Para qué? Para que eso de alguna forma después vuelva a tomar el ritmo. Y ese caminar tiene que ver con caminar delante de Él. Es decir, yo al que verdaderamente estoy viviendo es para Él, somos de Él, somos del Señor, somos de Él. Es decir, Él, como decías tú, de decir, donde quiera que esté, yo soy del Señor y soy colaborador en la medida que Él me permita colaborar en base al equipamiento que Él me da. Y abrazar eso, entonces yo creo como dinámicas que veía como cosas prácticas que podemos como empezar a hacer para todo esto que estamos hablando. Lo primero, buscar al Señor solamente para estar con Él. No Mm. buscarlo por algo que nos beneficie, no buscarlo para buscar una dirección, para algo, no. Busquémoslo solamente para estar con Él. Y de ahí orgánicamente nazcan cosas, nazcan. Es que donde eh, estoy diciendo eso, sorry que te sí, sí, interrumpa, pero sí, sí, me acordaba de algo que una amiga decía una vez. Decía que ya el Señor le había hablado, le había dicho que el Señor le había dicho, la mayor parte de la iglesia me busca como un ídolo. Y él dijo, ¿por qué? Le dijo, sí, ¿qué pasa? ¿Por qué dices eso? "Pues sí, yo soy un ídolo para la iglesia". Y entonces ella le devuelve a decir, ¿pero por qué dice eso? Le dijo, ¿cómo actúa, por ejemplo, los católicos que adoran a la Virgen María con la Virgen María? Y entonces ella le dijo al Señor, bueno, por lo general le piden cosas y hacen como intercambios de favores, le rezan por cosas, a veces hacen mandas, etcétera. Pero en general su relación está ligada a resolver cosas y recibir beneficios, etcétera. Y entonces el Señor le dijo, sí, así exactamente es como la mayor parte de la iglesia se relaciona conmigo. Algunos me buscan para algo material, como recibir un carro, pagar una deuda, sanar una enfermedad, etcétera. Otros me buscan para algo más espiritual, como recibir una unción de sanidad, recibir poder, qué sé yo, para hacer milagros. Pero me buscan porque están buscando que yo les dé algo, pero después se exacto. dan vuelta y se van. No me están buscando a mí. Y creo que lo que está detrás de esta cosa de la expectación que hablábamos delante, del ser espectador, es el tema del corazón idólatra, Sí, que nos puede llevar a relacionarnos a sí mismo con el Señor. Entonces, en ese sentido creo que es súper fuerte el que tú, Brian, nos invite a decir, ok, sí le puedo seguir pidiendo cosas al Señor, el Padre dice que Él nos llama a pedirle incluso, ¿sí? Pero, eh, pero más profundo que eso está la relación. O sea, los que tenemos hijos, no tenemos ningún problema con que nuestros hijos, si quieren, nos pidan cosas 5 6 10 veces al día, pero el problema estaría si nuestros hijos nos ignoran, salvo cuando nos quieren pedir Nos algo. unimos, poderosísimo, nos poderosísimo. Creo que a veces unimos como que ocurre a como que tu sonido, creemos que Dios tiene problemas de autoestima y a tu necesitamos como levantarle la autoestima y empezamos a decirle palabras voz. muy, hola, muy de ¿cómo están? Autoestima. Señor, tú esto y esto. Y oh, el Señor como que se sintiera como, uy, gracias, tenía problemas de autoestima, necesitaba que reconocieran todos estos atributos de mí.
Y de repente lo único que quiere el Señor es estar con nosotros. Y de repente lo que Él quiere es ser amigo. Y en ese ser amigo ocurre que de repente sale su consejo. Y de repente el Señor viene y dice, mira, ¿te das cuenta de esto? Esto voy a hacer yo. Mira, y esto lo ves acá, esto quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque se abre una corte a veces o un consejo celestial y se abre el trono. Y de repente, sin darnos cuenta, empezamos a entender como el salmista decía, conocer, conocer al Señor, las cosas que no pueden ser conocidas con la mente. Conocer al Señor en una medida de conocer, porque el conocer tiene distintas medidas. Un conocer, ejemplo, yo hoy día conozco el lenguaje español, hablo español. Puedo llegar a conocer un idioma como el portugués, que me gusta mucho, ¿cierto? Puedo llegar a conocer, pero dentro de mis capacidades no está el conocer cuando Dios dice que Él, ¿cierto? Él nos formó o Él nos diseñó antes de la fundación del mundo. Eso yo no tengo cómo conocerlo. No tengo cómo conocer el antes de la fundación del mundo. La única forma de poder llegar a ese conocimiento es como cuando decía el salmista, decir, pude ver que fui formado en lo secreto, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro, y él empieza a despertar en un conocer. Lo vemos en Job, lo vemos en Enoch, lo vemos en distintos hombres del Señor que empiezan a un despertar en el conocer, pero porque solamente buscaban algo de estar con él, es decir, fue revelado el Señor. Entonces creo que tenemos que en este tiempo algo práctico, de repente de reunirnos y decir, ¿y qué tal si nos reunimos solamente para estar con el Señor? Creo que es algo práctico que lo podemos hacer. Lo otro que veía como práctico, volver a recuperar esa obediencia inmediata. De decir, Amén. cuando viene el Señor y saca viene y le hace el milagro a Pedro de los peces, dice que al instante le siguió. Ese al instante tiene que ver con ese sacerdocio que hablas tú, donde respondo a lo que el Señor me llama, donde vengo y me presento delante del Señor y digo, mira, así está mi corazón, así está esto, sí, y presento mi vida como sacerdote. Eh, Y creo que igual es importante ahí al instante le siguió, eh, creo que el hecho de que él cambió de lugar, o sea, y eso se lo hizo Jesús a todos los discípulos. eh, Todos tenemos un momento en que el Señor nos invita, ¿sí? Ni Jesús no miró a los discípulos, les dijo, ven y sígueme, o si no te vas a morir. ¿Sí? O sea, les dijo, ven y sígueme, les extendió una invitación. Sí era como una orden en parte, pero tampoco había una amenaza detrás ni nada. Algunos no lo quisieron, de los 12 no, pero hubo gente como el joven rico, por ejemplo, él le dijo, no, no, no quiero. Otro le dijo, no, tengo un funeral, por ejemplo. Eh, pero Jesús les dice, sígueme, y le dice, sal del lugar de donde estás y sígueme, muy parecido al llamado a Abraham. Y entonces es interesante porque eso que hace Jesús, que hace Dios con Abraham, termina en que Dios en un momento dice, no, Abraham es mi amigo, yo le tengo que decir lo que voy a hacer, que es mi amigo. Y con los discípulos pasa lo mismo, él les dice, vengan, síganme, y pasan unos años y él les dice, ustedes son mis amigos, les tengo que decir lo que voy a hacer. Pero hay un rollo al principio en que hay un sal de donde estás. Y entonces creo que pasa un montón de veces que el Señor nos está hablando algo, sea directamente al corazón, sea una predicación, sea un libro, etcétera, y nos paramos de allí, termina la predicación, termina la conversación con el amigo, termina la lectura del libro, termina la oración, y no hemos salido de donde estábamos, no nos hemos ido en pos de la voz, no hemos seguido la voz, sino que volvimos a nuestro programa automático y el señor piensa, nos queda mirando así como, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? y creo que así como decíamos con el Señor de tener estas dinámicas de buscar estar con Él, creo que se va a romper un poco esta estructura de espectadores o de críticos y de actores cuando verdaderamente nos busquemos
también solamente para estar. Es decir, que no haya esa motivación de decir, no, aquí vamos a recibir la última revelación, aquí vamos a Y recibir revelación, aquí vamos a... No, y aquí, y tampoco convertamos la mesa en un lugar de responsabilidades, sino que busquemos estar como familia, busquemos estar con nuestros hijos, solo estar y estar, y desde ahí que brote orgánicamente direcciones, responsabilidades, sueños, creatividad. Creo que cosas fluyen de una manera tan genuina y se disfrutan tanto y verdaderamente cuando nos volvemos a encontrar vemos esta completitud. Wow, mira, yo estaba escuchando lo mismo. Oye, ¿sabes que yo estaba viendo esto? Mira, wow, pero hubo algo tan orgánico, tan sano, que de repente lo escuchamos de distintas formas y de repente alguno lo escuchó de manera más, con rasgos de repente más pastorales, otro de repente más evangelista, o de repente otro con rasgos más proféticos, qué sé yo, pero se da un cuerpo vivo que verdaderamente está caminando en esta plenitud del Hijo y creo que, que es una bendición el colaborar, el ser edificio y ser esta labranza. Lo que hoy día mismo estamos haciendo, es decir, podríamos haber estado disfrutando, no sé, cualquier otra cosa, pero decidimos hoy día compartir esto porque entendemos. viendo el partido de Chile, ¿Está jugando? estaba. Ah, ya ganamos, ¿no? No estoy seguro, iban perdiendo cuando empezamos la grabación. Sí, Mira, como estamos en vivo, o sea, no estamos en vivo, es para pero cuando bueno, vea el video, pero a ver cómo quedó el partido. Oh, Chile perdió, a ver, no, empató, ah, ya, se celebra igual, ya. empató a dos, pero quedó eliminado del Mundial de Sub-20. Oh, bueno, ya estamos acostumbrados ya. Sí. Sí, Hernán, y algo que yo veía como para ir cerrando el tema de salgamos de la indiferencia, verdaderamente valoremos quienes nos están amando alrededor y ese amor real de gente que verdaderamente anhela lo mejor para nosotros, que podamos salir de estas dinámicas de indiferencia y nos hagamos partícipes de eso y metamos las manos con el alfarero ahí en los propósitos de él y que seamos impregnados de ese moldeaje del Señor. Lo que Él nos habilite, creo que Él nos va habilitando conforme también a lo que Él nos confía, lo que Él tiene para nosotros. Pero como decía David, sirvamos los propósitos del Señor en nuestra generación. Es un Amén, tiempo oportunidad. Es un tiempo amén. oportunidad. Así que eso, amigo. Tiempo muy Gracias. disfrutable. Espero que sea también de bendición para todos los que lo van a escuchar, que pueda también ser de alta riqueza. Así que seguimos en esta serie de cimiento eterno. Abrazo, amigo. Abrazos, Nos vemos. gracias, bendiciones para todos. Bendiciones. Chao, chao. Nos unimos, nos unimos a tu sonido, a tu voz.